Si uno tuviera que sistematizar estas dimensiones, uno diría, bueno, el proceso o el ambiente o el entorno en el cual la política pública se desenvuelve tiene claramente como 4 elementos que están presentes y afectan ese proceso. Un elemento estructural económico, un elemento más societal o socioestructural, un elemento o una dimensión política y una dimensión más cultural. Lo interesante es que cada una de esas dimensiones se puede mover independientemente de la otra. Esto es, que podemos tener, para decirlo de alguna manera, una dimensión política que es mucho más volátil, que cambia de manera más veloz, una dimensión cultural que en general suele ser una dimensión que evoluciona o cambia de manera muy gradual y muy lenta, porque los sistemas de creencias de las sociedades o dominantes en una sociedad no cambian de un día para otro, sino que los cambios son graduales. Condiciones socioestructurales o estructural económicas que pueden cambiar, a veces cambian más dramáticamente, sobre todo en coyunturas críticas, a veces los cambios son meramente cambios graduales. Con lo cual lo que quiero decir con esto es que estas 4 dimensiones se mueven con relativa autonomía unas de otras, aun cuando estas 4 dimensiones que afectan el proceso, aún teniendo esa relativa autonomía, afectan o entran en relación con cada una de esas dimensiones. Por eso hablo de la autonomía relativa, ¿no? Y siempre hay que agregar, para pensar el entorno, yo siempre agrego un elemento adicional que no me animo a llamarlo una dimensión, pero que me parece que es relevante y no podemos desconocer su importancia, que es lo que uno puede llamar el azar, la contingencia, ¿no? Hay veces, hay momentos, hay ciclos en donde determinadas situaciones, determinados eventos aparecen sin uno esperarlos, sin ser previstos, pero que cambian dramáticamente la posibilidad de que ciertas políticas se incorporen o que ciertos temas de política pública se incorporen a las agendas de los gobiernos y que efectivamente puedan luego materializarse en una decisión. Uno puede pensar siempre en eventos malos o en eventos catastróficos, ¿no? Catástrofes nucleares pueden introducir temáticas vinculadas al medio ambiente, catástrofes naturales pueden introducir también algún elemento vinculado a la preocupación sobre el medio ambiente y a la relación y la forma de relacionamiento entre las sociedades o los individuos con el medio ambiente. Catástrofes aéreas pueden introducir en las agendas problemáticas vinculadas a la forma de regulación del espacio aéreo, catástrofes vinculadas a los transportes, los trenes. Entonces lo que digo es, hay situaciones que uno no puede prever, que uno no puede anticipar, que incluso uno no desea que sucedan, pero que cuando suceden abren una ventana de oportunidad para que un proceso que no era previsible, que no era factible inicialmente cuando uno tiene en cuenta las otras 4 dimensiones, de pronto ese proceso se inicie. Se inicie y se dispare. Que se abre una ventana de oportunidad, siempre lo aclaro, ¿no? Que la contingencia aparezca, que se abra esa ventana de oportunidad, no significa que esa ventana de oportunidad sea aprovechada, sea utilizada por los actores para ser efectivos a la hora de introducir un tema y luego materializarlo en una decisión de política pública. Pero la ventana de oportunidad no deja de ser un espacio, un resquicio, a través del cual los actores pueden filtrarse y eventualmente introducir temas que de otra manera no hubieran podido introducir, temas que de otra manera hubieran, o en un escenario distinto, hubieran encontrado fuertes obstáculos para poder materializarlos e incorporarlos a las agendas de los gobiernos. Entonces, la contingencia en algún sentido es un elemento que tenemos que incorporar. El problema de la contingencia es que no lo podemos anticipar. Entonces, cuando uno quiere modelar o cuando uno quiere sistematizar el entorno de la política pública, lo interesante es que al incorporar la contingencia se desestructura todo lo que uno plantea antes de manera muy estructurada al reconocer las otras 4 dimensiones. Está claro que cada una de esas dimensiones, la dimensión política, la dimensión estructural económica, la dimensión socioestructural y la dimensión cultural, puede ir cambiando a lo largo de todo el ciclo de la política pública. ¿Por qué? Porque yo decía recién que uno puede acercarse al análisis del proceso de la política pública de diferentes maneras. Bueno,
plantear que estamos hablando de un proceso de la política pública significa que estamos diciendo que la política pública no es solo la decisión. La decisión es simplemente un momento, una etapa de la política. Y a veces tendemos a exagerar la importancia de la decisión, cuando en realidad los otros momentos del ciclo de la política pública, ya sea los previos a la decisión o los posteriores a la decisión, son tan importantes como la propia decisión. Entonces digo, mirar el proceso significa mirar la política pública desde su momento gestacional, esto es, desde el momento en el cual un tema aparece en la agenda pública, ¿no? Donde determinados actores se comienzan a movilizar en función a determinado tema que les da identidad y que se genera en una demanda a los actores gubernamentales, pasando por la incorporación de ese tema que estaba en la agenda pública a la agenda gubernamental y luego por todas las etapas siguientes, ¿no? Que estarían vinculadas a lo que podríamos llamar la definición de los problemas, cómo se van estructurando los problemas al mismo momento que vamos queriéndolos introducir a la agenda, cómo vamos planificando o pensando opciones de política para resolver esos problemas, a quiénes benefician y a quiénes no benefician cada una de esas opciones. O posibles decisiones. Y obviamente que hay un momento que es el momento de la decisión, es el momento que uno diría el momento institucional por excelencia, en donde alguien, un parlamento, el presidente o el jefe del Ejecutivo decide poner en marcha una decisión. Pero luego de la decisión, y sigo con la idea del proceso, hay cosas que pasan que son importantes y que también tienen un contexto político, también tienen un contexto económico, también tienen un contexto cultural y un contexto social. Me refiero a la implementación de la política pública, esto es, las decisiones por sí mismas no cambian los escenarios, no cambian, ¿sí?, las sociedades, no transforman la realidad. Las decisiones transforman la realidad cuando estas decisiones se pueden poner en marcha. Ahora, la posibilidad de poner en marcha una decisión también depende de un contexto político, también depende de un contexto económico o estructural económico, de un contexto social y de un contexto cultural. Con lo cual, volviendo a lo que planteaba antes, la importancia de estas dimensiones que yo planteo como dimensiones que hacen al contexto o al entorno de la política, no solo están vinculadas a el proceso de la decisión propiamente dicha, sino que esas dimensiones, ¿sí?, sirven para analizar todo el proceso de la política pública. Asumiendo algo que es lo que con esto quería cerrar, y es que a lo largo de ese proceso, esas dimensiones pueden cambiar. Esto es, las características del entorno político pueden variar, las características del entorno estructural económico pueden variar, las características del entorno social pueden cambiar y las características, sí, del entorno cultural también pueden modificarse. Por lo tanto, digo, no podemos pensar que las dimensiones del contexto son estables o se mantienen estables a lo largo de todo el proceso de la política pública, sino que por el contrario, como el proceso de la política es un proceso, digamos, que tiene su tiempo, no necesariamente ese tiempo está prefijado o pautado, pero tiene su tiempo, las dimensiones política, social, económica y cultural también pueden moverse, sufrir algún tipo de modificación a lo largo de todo ese proceso. Y para mí, si queremos entender por qué, si la pregunta que queremos responder es ¿por qué se tomó tal decisión o por qué se llegó a adoptar tal decisión? No podemos introducirnos en el análisis que nos lleva a esa respuesta sin pensar en qué aportes, ¿sí?, cada una de esas dimensiones hace para poder comprender y explicar, ¿sí?, la decisión que se ha adoptado. Si queremos pensar que la decisión simplemente es producto de un acto voluntarista, creo que podemos cometer un error, estoy seguro que vamos a cometer un error, no porque los actores no importan, claro que importan, pero sí porque, digamos, estaríamos asumiendo que los actores se mueven en un escenario en el cual no enfrentan restricciones. Y en realidad, los escenarios en los cuales los actores se desenvuelven implican restricciones, que si bien los actores pueden superar, ¿sí?, en alguna medida, ¿sí?, esas restricciones
pueden modificar también o afectar también los intereses, ¿sí? Y las acciones que los actores pueden llevar adelante o quieran llevar adelante a la hora de promover un tema, promover la introducción de un tema en la agenda o tomar eventualmente una decisión de política pública, ¿no? Creo que eso es, por esa razón creo que es importante mirar ese entorno, entender el contexto, ¿no? Es decir, creo que nos aporta claves explicativas para entender por qué los políticos adoptan las políticas, ¿sí?, que adoptan, ¿sí? No se trata solo de decisiones caprichosas, sino que se trata de decisiones que, si bien son interesadas, si bien están enmarcadas por los intereses de los actores, también están afectadas por dimensiones, ¿sí?, contextuales que le van dando forma a la decisión que finalmente se va a terminar adoptando.